Pensamiento social cristiano. En esta materia, la figura de Jesús es esencial, es decir, en cuanto a su praxis. Hay dos realidades, dos palabras que de alguna manera justifican esta materia. Por ejemplo, lo social y la realidad en sí misma. Es decir, ha habido un proceso en la historia en el cual las iglesias o el cristianismo en general, en sus diversas expresiones, fue de alguna manera cooptado por los diversos poderes y entonces lo social desapareció, la realidad no era esencial. Es decir, se instauró una especie de dualismo entre lo que material como algo despreciable y lo espiritual como las cosas de Dios. Es decir, la fe no tiene nada que ver con la gente, la fe no tiene nada que ver con la realidad. De tal suerte que entonces transitamos a una religión intimista, alienadora en gran parte y con un toque mágico, como quien dice, ¿verdad? Entonces el pensamiento social cristiano es remarcar que el cristianismo como tal tiene una visión social, una visión hacia la realidad, a la manera de Jesús, ¿verdad? Porque su praxis así lo indica. Entonces, esta materia por sí misma nos orienta hacia eso. La Universidad Don Bosco es una universidad de inspiración cristiana, o sea, no es confesional, es decir, aquí vienen los católicos, no, no, no. Es una universidad de inspiración cristiana, es decir, abierta. De hecho, ustedes pueden constatarlo, hay una enorme cantidad de estudiantes católicos, evangélicos y de diversas religiones, musulmanes, hay judíos, hemos tenido eh, gente de diversas religiones, hay agnósticos, hay de todo, hay ateos y todo lo demás, ¿sí? Entonces no es una universidad confesional y entonces su tarea es poner a la luz de todos, creyentes y no creyentes, esa realidad de Jesús, ese pensamiento social, ese pensamiento hacia la realidad que hace que nuestra fe opere de una manera bien importante. En este sentido, hay, digamos, desde el plano de, del mundo católico, lo que se le llama la doctrina social de la iglesia. Es decir, hay un cuerpo escrito en diversas documentos de la iglesia que expresan precisamente ese pensamiento social, esa orientación social que de suyo el cristianismo tiene, ¿verdad? Pero además, más amplio es el pensamiento social cristiano. Es decir, hay un pensamiento de las otras iglesias que aporta, digamos, una serie de orientaciones, de práctica hacia el mundo cristiano y el mundo en general. Entonces, hay una tradición, pero también hay un pensamiento social cristiano, ¿verdad? Para que podamos irnos entendiendo bien. Es decir, el pensamiento social cristiano tiene toda aquella persona que está en el marco del cristianismo. Entonces está en un rumbo, digamos, en una actitud diferente de cara a lo social y de cara al mundo. Entonces, para hacer esa distinción, ¿verdad? Eso ha llevado, digamos, a una especie de lucha por reactualizar las iglesias, reactualizar el cristianismo respecto de la realidad que se había ido divorciando, ¿verdad? Para ver la realidad, para ver la vida de las personas con los ojos de Dios. Eh, de alguna manera, el cristianismo, cuando deja de estar orientado hacia la vida de las mayorías, hacia la vida de los más pobres, o sea, esta opción preferencial no es excluyente, es decir, ustedes saben que en la práctica de Jesús llamó a gente que tenía recursos, a gente rica, a gente poderosa, para llevarlos a un camino, ¿verdad?
Entonces, esto es bien importante tenerlo en claro. Entonces, el pensamiento social cristiano no es más que remarcar que la iglesia, la fe cristiana, no está divorciada de la realidad y de la vida de las personas. En consecuencia, pues hay una serie de valores y principios, ¿verdad?, que van a normar esa práctica. Y eso, como les digo, como una respuesta a esa orientación intimista, alienadora, mágica que había hacia el cristianismo, un cristianismo divorciado de la gente y divorciado de la realidad, ¿verdad? Como las iglesias, como un fin en sí mismo, ¿no? La tarea de la iglesia es el fin, gracias a la tarea de llevar la palabra, llevar la práctica de Jesús hacia todas las personas. En cuanto a valores y principios, eh, la paz, la justicia social y la verdad son como elementos que aporta el cristianismo, ¿verdad? Como uno de los grandes valores. La paz, ¿verdad? No puede haber paz si no hay justicia social. Cuando hay justicia social, hay verdadera paz. Pero eso también lleva a una profundización, el desarrollo humano, ¿sí? El desarrollo humano. Cuando el desarrollo alcanza a todas las personas y permite una convivencia social armoniosa, es el fruto más directo es la paz. Eso nos explica por qué desde el pensamiento cristiano vemos al mundo en toda su problemática. Y tenemos una palabra que no es sencilla, es decir, hay cosas que tenemos que tener en cuenta, la dignidad de las personas, ¿sí? Eso no es negociable. Dentro del pensamiento cristiano es central la consideración de la dignidad de las personas como hijos e hijas de Dios. No obstante, hay corrientes evangelistas que dicen que hijos de Dios solo son los creyentes. No, entonces estamos reduciendo a Dios a un solo sector. O sea, Dios no es Dios total. ¿Sí? Ustedes saben que los cristianos en el mundo de todos los colores y sabores no llegamos ni al 25%. No somos mayoría, no somos mayoría. Y eso hay que verlo con toda seriedad y con toda verdad. ¿Sí? Estamos llamados a ser sal en la tierra, a ser luz, ¿verdad? Entonces, Dios es Dios del universo, no solo es Dios de los que no creen o no profesan en Jesús, ¿sí? Dios se manifiesta con toda libertad en todas las culturas. ¿Cómo lo hace? De diversas formas, ¿verdad? Que no se profese eh, explícitamente como fe cristiana, eso es otra cosa, pero no vamos a decir que grandes cantidades de población africana que no creen en el Dios de Jesús, pues son malos, ¿no? Al contrario, hay gente muy buena. Que chinos, hindúes y todo, no hay gente buena, y claro que sí hay gente buena, porque Dios no está constreñido por ninguna religión. Entonces, esa palabra de justicia, libertad, que es otro de los valores del cristianismo, y verdad, son las que nos deben de mover. Imagínense ustedes, un profesional que está centrado en la justicia, en la libertad y en la verdad. Un profesional que va a decir, bueno, sin justicia social, sin desarrollo humano de verdad, no hay paz. Y sin paz no puede haber justicia social y sin desarrollo. Son palabras que están bien vinculadas y no está, digamos, de manera antojadiza, ¿verdad? De ahí está, pues, que nuestra apuesta por esa paz, por esa justicia, ¿verdad? Por esa justicia que nos lleva amorosamente a considerar a los demás realmente como hermanos y hermanas nuestras, nos lleva pues a esa paz, a esa paz
tan anhelada, esa paz amorosa en la cual eh, desde esta materia instamos a una práctica de convivencia realmente fraterna y solidaria, ¿verdad? Y el desarrollo humano. Sin desarrollo humano de verdad, vamos a tener desigualdad. Y cuando hay desigualdad, hay violencia. Y la violencia es precisamente la ausencia de la paz. Entonces, la libertad en todos los órdenes, y la libertad de lo que usted piensa, la libertad de sus decisiones, la libertad del camino que usted quiere seguir. Eso es bien importante. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues precisamente con el carácter de profesional que pretende la Universidad Don Bosco, ¿sí? Profesionales alegres, profesionales comprometidos, profesionales que conocen que hay un compromiso con los demás, que hay una solidaridad amorosa con los demás y que hay una búsqueda constante de la verdad, la superación plena de las ideologías, es decir, para llegar al pensamiento amoroso de que todos somos hijos e hijas, hermanos y hermanas entre sí. Entonces, esa realidad que nos va a llevar esta materia y conocer, digamos, la doctrina social de la iglesia, van a ver ustedes una serie de documentos, van a seguir ahí una serie de cuestiones, ¿verdad? Precisamente es con ese fin, ¿verdad? Es decir, no es tan automático, precisamente porque no estaba así, que lo social y la realidad como tal eran parte del quehacer de la iglesia o la orientación de la iglesia, ¿verdad? Precisamente se remarca eso. Por eso la iglesia empieza a tener una doctrina social, un pensamiento social que se traduce no en respuestas técnicas, sino en generar valores, el valor de la solidaridad, el valor de la paz, de la justicia social, la comprensión de que sin justicia social y sin desarrollo no puede haber verdadera paz. Y es lo que nos toca como hermanos y hermanas.